Hola a todos, mi nombre es Angie Caterina Torres López y hoy les vengo a presentar la teoría de la ética de la virtud. Bueno, empecemos en primer lugar por hablar sobre las ideas generales en cuanto a esta teoría, exponiendo los componentes de la teoría de la virtud, la cual la hacen una teoría como tal. Tenemos en primer lugar la explicación de qué es la virtud, los rasgos que identifican los caracteres que hacen a las virtudes, el apoyo en el que se basan estas virtudes y las explicaciones de por qué es bueno que las personas adquieran o tengan virtudes, la diferenciación entre virtudes entre las diferentes personas, al igual que sus culturas y contextos sociales. Bueno, empecemos. ¿Qué es la virtud? Tenemos que estos son rasgos de caracteres como tal que se manifiestan a través de una persona y los cuales son buenos que existan. También estos rasgos y caracteres que se manifiestan son acciones habituales que se van adquiriendo a medida del tiempo y se van desarrollando según los contextos sociales. Tener claro también que cada virtud tiene sus propias características, sus distintivas y plantean sus propios problemas particulares. Hay que comprender que las virtudes son un intermedio entre dos polos extremos, como son el exceso y la deficiencia. En la mitad se encuentra la virtud. Bueno, la importancia como tal de la virtud tiene un complemento importante y un pilar, que en este caso es la subjetividad. Claramente dependiendo de la virtud en particular de la cual se esté hablando y se trate. Entonces no podemos generalizar la importancia de todas las virtudes, sino hablar en particular de cada uno. Y las virtudes no son iguales para todos. Claramente acá también un pilar es la subjetividad, ya que está aplicada a cada persona y es individual, el cual se va desarrollando en el contexto de su crianza o crecimiento. Bueno, tenemos los autores más representativos de esta teoría. Tenemos entonces en primer lugar a Aristóteles. Él fue un filósofo polímata científico nacido en la ciudad de Estágira el 348 a.C. Bueno, en sus aportes más importantes, claramente él fue el que inició en sus interpretaciones con una pregunta equivalente a cuál es el bien del hombre. Entonces, proponiendo en el transcurso de sus indagaciones, él da por primera vez los pilares de qué es virtud en cuanto a la teoría de esa ética de virtudes. Bueno, en segundo lugar, tenemos a Elizabeth Anscombe, que fue una cátedra de filosofía de Cambridge, nacida el 18 de marzo de 1919, y ella ha sido una de las personas también más influyentes en cuanto a esta teoría, porque ella quería retomar desde 1958 como tal a las virtudes, porque desde que Aristóteles estableció esos primeros pilares, la teoría se fue abarcando como entrante en otras teorías, entonces se fue perdiendo como tal el desarrollo. Entonces ella quería retomar la teoría de las virtudes y a partir de que ella indagó, se vinieron más estudios y más desarrollos en cuanto a esta teoría. Bueno, en tercer lugar tenemos a Edward Levi-Picoult. Él fue un filósofo nacido en 1951 y como tal él propuso que las virtudes y los vicios son cualidades diferentes, pero que se pueden referir como tal a preferir o evitar alguna situación. Pueden estar en esas dos. Y por último tenemos a Friedrich Nietzsche, que fue un filósofo, uno de los filósofos como más influyentes de la contemporaneidad, nacido en 1844, y entonces él como tal estableció algo muy importante en esta teoría, definiendo que las virtudes no son las mismas para todos y dependen de varios factores generalizados como el contexto social de cada persona. Ahora bien, hablemos sobre un ejemplo donde se aplicaría esta teoría en cuanto a la diferenciación de las virtudes para cada persona en sus contextos. Este ejemplo tiene como nombre Somos el contexto en el que vivimos. Entonces, la virtud que tiene un joven estudiado, instruido en la cultura basada en la importancia de la sinceridad, sin preocuparse si al decir la verdad sea bueno o malo, ya que este no es un factor que atente contra su vida. Pero como no ha tenido que enfrentarse a un peligro en su contexto social, no tiene el valor asociado como una virtud. Situación contraria que le sucede a un joven de la misma edad, instruido en una familia a base de mentiras para poder sobrevivir día a día. Claramente educado en un contexto donde no está presente esta virtud de la sinceridad,
pero gracias a esto y a otros sucesos ha desarrollado una gran virtud de valor. Entonces acá podemos ver claramente que el contexto social en el cual vive cada chico ha aportado a cada uno virtudes diferentes en momentos diferentes, y las virtudes en ellos se ponen en polos opuestos, por lo cual entonces podemos definir, como lo dice la teoría, las virtudes no son iguales para todos y también dependen mucho del contexto social en el que viven. Ahora, por último, tenemos las conclusiones basadas en esta teoría. En primer lugar, la motivación moral es un factor bastante importante para establecer los principales valores y estigmatizaciones en la teoría, y como lo hablábamos, la subjetividad en esto es un pilar importante que acompaña las diferentes virtudes y el desempeño que éstas atraviesan en las personas de acuerdo a sus contextos. Y la parcialidad de las diferentes virtudes es un factor bastante importante que influye en cada persona. Y por último, tenemos que esta teoría hace parte de la ética de un entendimiento global, más no en sí misma. Y listo, esto ha sido todo por la presentación. Muchísimas gracias. Y algo que me gustaría retomar y que se tuviera en cuenta es sobre el razonamiento del por qué no es tan viable ver esta teoría completa en sí misma, como lo nombraba anteriormente. Se plantea en el texto que es más un englobamiento de la teoría, entonces me gustaría que se retomara más un poco en ese tema. Y pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias.